Comunidad de Kilómetro Cero, ¿cómo están? Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a descifrar o a tratar de explicar de la manera más clara posible la realidad de cómo se frena en una moto. Pero no nada más vamos a hablar de cómo se frena en una moto, vamos a hablar de todo lo que pasa en la moto y todos los componentes que intervienen en el frenado de una moto. En la mayoría de los videos que están en la red, yo solo veo puros refritos de que se ven entre ellos uno y otro y te dicen cómo frenar la moto, muchas cosas, y solo son refritos de uno de otro, no hay nada nuevo, y lo peor es que en realidad no explican exactamente lo que está pasando. Todos hablan de un 70-30, eso no es cierto. Hay miles de factores como el peso de la moto, el peso del piloto, la inercia, la velocidad, el tiempo de reacción del piloto, la fuerza de la mano izquierda para frenar, del pie derecho para frenar atrás. O sea, eso no es cierto. Otros videos he visto que te dicen que la moto y la bicicleta son totalmente diferentes. Pues eso tampoco es cierto. Eso es no tener ni idea de la física. Una moto es la evolución de una bicicleta, la única diferencia es que una tiene motor y otra no. El ABS hace la diferencia, el ABS nos ayuda a que no se patine la rueda, pero también puedes pasar el límite físico y levantar la llanta delantera. Así es que vamos a tratar de hablar físicamente cómo funciona la dinámica de los pesos de la moto. Como pueden ver, tenemos marcados 3 centros de gravedad, que nadie te habla del centro de gravedad como algo muy superficial, y la realidad es que el centro de gravedad a lo mejor es lo más importante de dominar en el cuerpo y en la moto. Aquí tengo con esta pelota marcado el centro de gravedad más o menos de la moto. Este centro de gravedad puede cambiar de acuerdo a la carga que le metas a la moto, a tu equipaje, si vienes con copiloto, a la cantidad de combustible que tengas. Y como pueden ver, yo también tengo aquí 2 centros de gravedad diferentes. Aquí ya se ve más claro lo que está pasando. Tenemos el centro de gravedad que no se mueve, que es el centro de gravedad de la moto. Tenemos el centro de gravedad del piloto, que está aproximadamente a la altura del ombligo o a la altura de las lumbares. Y tenemos un tercer centro de gravedad que a lo mejor o es la resultante del movimiento de las dos. Este ya vimos que se mueve si traes pasajero o si traes carga. Pero este y este, por eso están del mismo color, porque son los que hacen la diferencia a la hora de moverte en la moto. Si yo me paro, directamente se mueve este centro de gravedad hacia arriba, inmediatamente la resultante de este centro de gravedad, disculpen, pasó un muscle car echándonos a perder la toma. Volvemos a hacerla. Este centro de gravedad no se mueve, solo se modifica un poco con el peso de la moto. Este centro de gravedad es el que se puede mover todo el tiempo, el de la persona. Y este centro de gravedad depende de la altura, del peso, del volumen. Hay quien tiene más masa muscular en las piernas, hay quien tiene más masa muscular en la parte superior. Todo eso depende de tu centro de gravedad. Pero cuando yo me paro o se para el piloto, este centro de gravedad se mueve. La resultante, que es este centro de gravedad, también se mueve. Si yo me hago hacia atrás, la resultante de estos dos se mueve. Si yo me hago hacia adelante, se mueve. Creo que esto está ayudando a dejar muy claro qué es lo que está pasando en la moto cuando yo me paro, cuando yo freno, cuando yo acelero. Cuando yo domino esta física, esta dinámica del centro de gravedad de la moto con el piloto, con la resultante, puedo llegar a cambiar abismalmente mi conducción. ¿Por qué? Tenemos 2 bases, nada más, igual en la moto, igual en la bici.
el centro de contacto de la llanta trasera y el centro de contacto de la llanta delantera. Nada más. Entre esos dos y este, que es la resultante de este y este, forman un triángulo que yo puedo controlar. El frenado, pues es muy sencillo, nada más se aprieta una maneta y se pisa el pedal. Pero ¿qué pasa si yo voy a frenar? Instintivamente me hago un poco hacia atrás y toco el freno trasero. Hago que la moto frene mucho más pareja. Si yo soy nuevo, voy parado porque me siento muy off-road o porque quiero hacer una conducción off-road, pero yo no tengo este centro perfectamente estable ni este, cuando yo frene voy a hacer esto. Cuando yo acelere voy a hacer esto. Cuando yo frene voy a hacer esto. Cuando yo acelere voy a hacer esto. El frenado es sin duda el aprendizaje más importante que tenemos que entender en el motociclismo. Acelerarle cualquiera le acelera. Curvear, pues bueno, por instinto y por que hemos andado en bicicleta toda la vida. Pero el frenado nos salva la vida, el frenado nos evita accidentes. El frenado lo hacemos muchísimas veces al día. Entonces, tenemos que generar una reacción automática de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, de nuestro sistema, que entienda qué está pasando. Cuando tú ves los centros, el centro de gravedad y la resultante, inmediatamente vas a entender que hay que, cuando frenes, jalar el cuerpo un poco hacia atrás, porque si te gana el peso, todo el peso cae sobre los brazos y ya no tienes maniobrabilidad. Si tú tienes que hacer un frenado, de emergencia y te gana el peso, ya no tienes maniobrabilidad. Si quedas muy cerca de un coche, de un perro, de alguien que se atravesó y todo el peso está enfrente, te vas a ir de frente. Si en cambio tú entrenas y entrenas y entrenas y generas una reacción inmediata en cadena. ¿Por qué reacción inmediata en cadena? Número 1, reaccionas el frenar. Inmediato tiene que ser en el momento. Y en cadena es freno trasero, freno delantero, aprieto piernas. Y entonces sigo teniendo maniobrabilidad. Sumado a la tecnología que es el ABS, puedes frenar muy bien, puedes frenar antes y sobre todo esquivar. La magia del frenado y evitar un accidente no es frenar en menos distancia, sino es frenar y aparte esquivar con lo que podríamos impactar. Desde una vista cenital podemos ver perfectamente cuando te paras en la moto y frenas, cómo te vas hacia adelante, cuando aceleras, cómo te vas hacia atrás y cómo de lado se puede ver cómo los centros de gravedad perfectamente se mueven. Cuando tú estás en una posición sentada, el centro de gravedad resultante del piloto con el de la moto queda mucho más abajo y queda mucho más estable. En otro video veremos cómo se tiene que curvear en la moto. Entonces, cada que tú frenes, tienes que hacer una reacción en cadena inmediata. Freno trasero, freno delantero, aprietas las piernas y te quedas ahí para que no pase esto, para que no te vayas hacia adelante, para que no te muevas y tengas el riesgo de cargarle todo el peso a la parte delantera de la moto y que no tengas fuerza para moverla. Reacción en cadena de frenado perfecto. Freno trasero, clutch y freno delantero al mismo tiempo y siempre mantener las piernas apretadas para tener el centro de gravedad estable. Si te tardas en meter el clutch, si te tardas mucho, la moto sigue empujando. Por eso dije en el principio, ¿cómo vas a saber si es 70-30? ¿Cómo vas a saber cuál frenar primero? Pues obviamente es una reacción en cadena inmediata. Recuerden, pilotos, el frenado es lo más importante de aprender en una moto. El cómo detenerla, no importa cuántos caballos tenga, lo que importa es cuánto la puedes frenar, cuánto la puedes controlar. Si te gustó el video, para arriba, si no, para abajo, suscríbete al canal y vamos a tener muchos más videos. Hay
una infinidad de temas que podemos develar para que realmente podamos disfrutar el motociclismo con seguridad. Y recuerden, el camino es el destino y practiquen el balance de la moto, el balance de los centros de gravedad y el balance de la vida. A rodar.